Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de nuestras estrellas favoritas. Hoy, tengo para ustedes una noticia que ha estado dando vueltas por todos los medios y redes sociales, algo que ha despertado muchísima curiosidad y debate. Vamos a hablar de algo que involucra a dos nombres que todos ustedes conocen y aman, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Ha habido un revuelo, un pequeño terremoto en el universo de la farándula turca, y todo gira en torno a una portada. Una portada que ha generado una reacción muy esperada y, debo decir, bastante reveladora. Si ustedes son tan fans como yo o simplemente les gusta estar al tanto de todo lo que rodea a estas dos celebridades, prepárense, porque hoy vamos a desgranar cada detalle de lo que Can Yaman piensa de la reciente portada de Demet Özdemir. Y créanme, lo que ha dicho no tiene desperdicio. No se olviden, si aún no lo han hecho, de darle ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Pónganse cómodos que esto empieza ya. Como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir, nuestra querida Sanem, ha aparecido recientemente en la portada de una importante revista de moda. Y no una cualquiera, sino una de esas publicaciones que marcan tendencia, que definen el estilo y que, cuando una celebridad aparece en ellas, se convierte automáticamente en noticia. Demet, como siempre, lució espectacular. Las fotos son de una belleza impresionante, mostrando su elegancia, su carisma y esa luz que la caracteriza. La hemos visto en diferentes poses, con atuendos que resaltan su figura y su personalidad. Ha sido un despliegue de talento y de buen gusto, y las redes sociales explotaron de comentarios positivos, elogios y admiración. La publicación fue un éxito rotundo y es normal, porque Demet tiene ese don de cautivar. Cada imagen transmitía una energía especial, una confianza y una sofisticación que no dejó a nadie indiferente. Los estilismos elegidos eran audaces y vanguardistas, pero al mismo tiempo, perfectamente adaptados a su esencia, demostrando una vez más su capacidad para ser un icono de la moda. Pero claro, cuando hablamos de Demet Özdemir, es casi inevitable que nuestro pensamiento se dirija también a Can Yaman. Su coestrella en la exitosísima serie Erkenci y con quien se rumoreó, y se rumorea, una relación que mantuvo a todos al borde del asiento durante mucho tiempo. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para muchos de sus seguidores. ¿Quién podría olvidar esas miradas, esos diálogos llenos de tensión y de pasión que nos hacían suspirar? La serie no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también cimentó una base de fans incondicionales que siguen cada uno de sus pasos, esperando un reencuentro, ya sea profesional o personal. Por eso cualquier movimiento, cualquier aparición pública de uno de ellos, es analizado con lupa por el público y por supuesto por la prensa. Y esta portada de Demet no fue la excepción. Se convirtió casi al instante en el foco de atención de todos los que siguen la vida de estos dos ídolos turcos. La gran pregunta que todos se hacían era, ¿qué piensa Can Yaman de esta nueva y deslumbrante aparición de Demet? ¿Habrá comentado algo? ¿Se habrá pronunciado de alguna manera? Y como les dije, la respuesta ha llegado, y ha sido de lo más interesante. Can Yaman, siempre un poco reservado pero a la vez muy directo cuando habla de temas que le importan, ha revelado su opinión. Y lo ha hecho de una forma que nos permite vislumbrar un poco más de su perspectiva y, quizás, de la relación que aún mantiene con su antigua compañera de elenco. La expectación era máxima y la espera, aunque breve, se sintió eterna para los fans. Resulta que hace poco Can se encontraba en un evento, rodeado de periodistas que, como era de esperar, aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre diversos temas, incluyendo, por supuesto, la mencionada portada de Demet. Y ahí es donde la magia sucede, amigos. Can, con esa sonrisa que tanto nos gusta, esa que ilumina su rostro y que a tantos nos conquista, no esquivó la pregunta. Al contrario, se mostró amable y dispuesto a compartir su sentir. Se notaba una naturalidad en su respuesta, como si la pregunta fuera esperada y bienvenida. Lo primero que dijo, y esto es clave, fue que había visto la portada. No se la había perdido. Esto ya nos indica que a pesar de que sus caminos profesionales hayan tomado rumbos diferentes, sigue atento a lo que hace Demet, o al menos, se entera de sus apariciones más destacadas. Es un detalle que demuestra que hay un interés, una conexión que no se ha roto por completo. Y su reacción inicial fue de pura admiración. Según sus propias palabras, describió la portada como hermosa y a Demet como magnífica.
Usó palabras como talento y belleza para referirse a ella y a su trabajo en la sesión de fotos. Esto, queridos amigos, es una señal de respeto y de aprecio genuino. No se trata de un comentario genérico o forzado, sino de una valoración sincera de la calidad de la producción y, sobre todo, del impacto de Demet. Es un halago que nace de la apreciación de su arte y de su presencia escénica. Pero Khan no se quedó ahí. Profundizó un poco más, hablando de la trayectoria de Demet. Mencionó que la veía crecer profesionalmente, que admiraba su esfuerzo y dedicación. Recordó los tiempos que compartieron en el set de Erkencicus, y como siempre fue una profesional comprometida. Esto es importante porque nos recuerda que, más allá de cualquier rumor o especulación sobre su vida personal, lo que siempre existió entre ellos fue una relación profesional sólida y de respeto mutuo. Khan reconoció el talento de Demet como actriz y su evolución en la industria, lo cual habla muy bien de su propia visión y de su capacidad para reconocer el talento ajeno. Es un reconocimiento que va más allá de la pantalla, abarcando su desarrollo como artista en su conjunto. Además, Khan hizo un comentario muy interesante sobre la influencia que Demet tiene en la moda y en las tendencias. Dijo que ella tiene un estilo propio y una personalidad arrolladora, que la hacen destacar en cualquier ámbito. Resaltó que no es solo una cara bonita, sino una artista completa que sabe cómo comunicar a través de su imagen y de su trabajo. Esto, para mí, es una de las partes más significativas de sus declaraciones. No solo la halaga como modelo en esa portada específica, sino que valida su importancia como figura pública y como referente en el mundo del entretenimiento turco. Es un reconocimiento a su capacidad de influir y de inspirar a través de su estilo y su presencia. Algo que también me pareció muy tierno fue que Khan mencionó que, a pesar de sus agendas apretadas y de la distancia que a veces los separa, siempre le desea lo mejor a Demet. Dijo que espera que le vaya bien en todos sus proyectos y que siga cosechando éxitos. Esto demuestra que hay un cariño sincero y una amistad que trasciende las cámaras. Es bonito ver que, después de haber compartido una experiencia tan intensa como la grabación de una serie que los catapultó a la fama internacional, puedan mantener un trato cordial y de apoyo mutuo. Es una señal de madurez y de que los buenos recuerdos y el respeto profesional perduran. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando en la pregunta del millón: ¿hay algo más que una amistad? Bueno, Khan Yaman fue muy claro al respecto. Cuando se le insinuó la posibilidad de que hubiera algún tipo de interés romántico detrás de sus halagos, él sonrió y respondió de manera diplomática pero firme. Dijo que para él Demet es una gran amiga y una colega talentosa. Enfatizó que su admiración es puramente profesional y de amistad. Si bien esto podría decepcionar a algunos de los que soñaban con un reencuentro amoroso, es importante valorar la honestidad y la claridad de sus palabras. Khan Yaman parece estar enfocado en su carrera, que está en un momento de gran auge, y en sus proyectos personales. Su sinceridad, aunque pueda ser un bálsamo para algunos, también es un claro mensaje para quienes especulan. Lo interesante de su reacción es la madurez con la que aborda la situación. No evita el tema, lo enfrenta con respeto y con sinceridad. No entra en detalles innecesarios ni se presta a alimentar rumores infundados. Simplemente reconoce el trabajo de Demet, valora su talento y su amistad. Es un ejemplo de cómo, incluso en el ojo del huracán mediático, se puede mantener la compostura y el respeto. Su respuesta fue un respiro para quienes buscaban una confirmación de una buena relación, más allá de los cotilleos. Además, sus comentarios sobre la portada también nos dicen mucho sobre la propia personalidad de Khan Yaman. Demuestra que es alguien que aprecia la belleza, el arte y el talento. Que no le teme a reconocer las virtudes de sus compañeros y que se alegra de sus éxitos. Esto, creo yo, es una cualidad muy valiosa. Un artista que sabe apreciar el trabajo de otros, es un artista que entiende la esencia de su propia profesión. Si analizamos un poco más a fondo, las palabras de Khan Yaman sobre la portada de Demet Özdemir son un reflejo de varios aspectos. Por un lado, confirman la buena relación profesional que siempre mantuvieron. Por otro lado, desmienten categóricamente cualquier tipo de conflicto o frialdad entre ellos, algo que a veces los medios intentan sugerir. Y finalmente muestran a un Khan Yaman maduro, seguro de sí mismo y respetuoso con sus colegas. Su reacción es una confirmación de que la química en pantalla no siempre se traduce en dramas en la vida real, y que el respeto profesional puede ser un vínculo tan fuerte como cualquier otro.
La forma en que él se expresó sobre Demet, describiéndola como magnífica y destacando su estilo propio, sugiere que él realmente apreció la calidad de la producción y el concepto detrás de la sesión fotográfica. No es un comentario superficial, sino una observación detallada que muestra que se tomó el tiempo para apreciar el trabajo. Y eso para cualquier artista es muy significativo. Es reconocer el esfuerzo creativo y artístico que hay detrás de una imagen que busca impactar y comunicar. Para concluir, mis queridos amigos, la opinión de Can Yaman sobre la portada de Demet Özdemir ha sido, en términos generales, de profunda admiración y respeto. Ha elogiado su belleza, su talento y su evolución profesional, y ha reiterado su aprecio por ella como amiga y colega. Ha sido una respuesta que ha calmado las aguas de los rumores, pero que al mismo tiempo ha reafirmado la admiración mutua que existe entre dos de las estrellas más brillantes del panorama turco. Sus palabras son un testimonio de la profesionalidad y el cariño que, a pesar de las especulaciones, parece ser el pilar de su relación. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron las palabras de Can Yaman? ¿Creen que sus declaraciones confirman o desmienten algo de lo que se rumorea sobre ellos? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es siempre muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados hasta el final, no duden en regalarme un gran me gusta. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, para que todos estemos al tanto de esta noticia y podamos compartir nuestras impresiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Estamos siempre trayendo las últimas novedades y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.